Bueno, pues esto en el esquemita, vamos, el guión que ya les remití al comienzo del curso, pues ahí se menciona un poco, pues casi todos los tratados aristotélicos sobre lo que hoy podríamos llamar, en términos amplios, ciencias naturales, que la verdad son bastantes. La mayor parte, por cierto, dedicados a temas de biología. O sea, Aristóteles dedicó mucho tiempo a estudiar el comportamiento de los animales, lo que los biólogos llaman etología, ¿no? O sea, conducta animal. Y bueno, él personalmente no, pero parece que encargó a uno de sus discípulos, un tal Teofrasto, que hiciera algo parecido con las plantas. O sea, hay varios tratados de botánica, más o menos de linaje aristotélico, pero sobre todo escritos por este discípulo suyo que se llama Teofrasto. En cualquier caso, se trata claro, pues de escritos muy descriptivos, o sea, y además obviamente con procedimientos de observación pues muy rudimentarios en comparación con la forma que tienen hoy, ¿verdad?, pues los científicos o los naturalistas, pues de estudiar los fenómenos naturales. Evidentemente, pues Aristóteles usa la observación natural bueno, pues del comportamiento de los animales, pues del comportamiento de las plantas, y luego también tiene cosas sobre el comportamiento de los astros, la meteorología, mineralogía, óptica, etc. Es muy destacable, por lo menos algunos estudiosos destacan mucho la precisión dentro, insisto, de los procedimientos rudimentarios de observación con los que podía contarse en aquella época, pero es bastante destacable la forma verdaderamente minuciosa de describir, por ejemplo, los comportamientos de los animales, ¿no? Y tratar de, bueno, pues de clasificar las especies animales, especies, subespecies, familias, dentro o sea, más o menos aplicando todo el esquema del árbol de Porfirio, ¿no? O sea, el tronco que se divide en ramas y las ramas en subramas, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente es un trabajo muy, muy de observación, no observación controlada matemáticamente, que es claro, como se hace la ciencia natural hoy en día ya desde hace 4 siglos, ¿no? La ciencia natural no dice nada sin decirlo matemáticamente, o sea, contando presencias, ausencias y frecuencias, ¿no? Y computándolas y bueno, luego ya pues formulando modelos matemáticos de predicción. Evidentemente todas estas cosas que en la ciencia natural ha hecho posible la incorporación de la herramienta matemática, pues en Aristóteles todavía no estaba. Es simplemente mirar el mundo y describir lo que uno ve y tratar de clasificarlo, o sea, de categorizarlo, de incluirlo, digamos, en categorías, unas más amplias, otras más específicas,
Y luego, pues, tratar de buscar la razón, o sea, la causa de esos comportamientos, para lo cual ya ciertamente hay que empezar a cerrar los ojos, ¿no? Para tratar de pensar bueno, en una explicación causal de lo que hemos visto. Después de haber abierto bien los ojos para describir bien, con la mayor precisión y minucia los fenómenos, pues lógicamente intentar explicarlos. Bien, es evidente que la herramienta matemática pues, supone un cambio paradigmático en la ciencia natural, porque hace posible que la ciencia no simplemente nos explique lo que hay o los fenómenos tal como ocurren, sino que haga previsiones, predicciones, digamos, sobre fenómenos futuros. Eso, evidentemente, lo puede hacer la ciencia gracias a la herramienta matemática y estadística, mientras que, bueno, pues cuando lo hace Aristóteles, ¿verdad? Pues no tiene esta capacidad predictiva, ¿no? Pero yo creo que lo que es absolutamente necesario, lo que es esencial para que sea una ciencia, en cierto modo ya está en Aristóteles. Y esto, desde luego, muchos científicos modernos lo reconocen. O sea, reconocen que digamos que la primicia en cualquiera de los capítulos de la ciencia natural pues fueron escritos aristotélicos, ¿no? Especialmente, ya digo, sobre todo en el terreno de la biología. O sea, para Aristóteles la ciencia es, como veíamos creo también hace algunos días, ¿no?, un conocimiento cierto por causas. Es un conocimiento que proporciona una certeza, no simplemente una probabilidad o un conjunto de conjeturas, ¿no?, sino una certeza, pero que es una certeza explicativa. O sea, es una certeza que proviene del conocimiento no simplemente del qué, de las cosas que uno estudia, sino del por qué. Y bueno, pues eso, que es a mí me parece lo esencial de la ciencia, de cualquier ciencia, también la ciencia natural, pues eso está presente, ya digo, de forma rudimentaria, pero esencial en el trabajo de Aristóteles. En todo caso, como ustedes comprenderán, Aristóteles no es, digamos, sobre todo conocido por sus trabajos, digamos, como naturalista, aunque son muy importantes y tienen también una trascendencia filosófica muy grande, porque para Aristóteles la filosofía tiene que hacerse, claro, con la razón natural, y la razón natural aristotélica es una razón que ancla, digamos, sus raíces en la experiencia. No es en absoluto la razón pura, por ejemplo, de los racionalistas o de Kant, ¿no?, sino que es una razón que extrae digamos, sus elementos a partir de la experiencia, es decir, que abstrae. Y en ese sentido, pues Aristóteles, sin que pueda considerarse un empirista, en el sentido en el que eso suele decirse en el lenguaje filosófico, es alguien que valora muchísimo la experiencia. Ahora bien, digamos, la parte fundamental de la filosofía de la naturaleza
aristotélica no son los tratados de ciencia natural, sino más bien los tratados de física, así se llaman, ¿no? Un conjunto de 8 libros que realmente, bueno, Aristóteles le dio ese nombre de física porque tratan de la physis, es la palabra griega que nosotros traducimos como naturaleza, ¿no? Pero que en realidad serían más bien lo que podríamos llamar filosofía de la naturaleza o física filosófica o cosmología en general, o sea, un tratado ya, digamos, no de ciencia empírica, sino de ciencia filosófica. Esto es lo que se contiene en los libros los 8 libros de la física. Bueno, esa es la parte más filosófica, digamos, menos empírica del estudio de la naturaleza. En esos libros Aristóteles expone y desarrolla algunos puntos que son muy clave de su pensamiento, que realmente son teorías metafísicas, pero que están elaboradas por él justamente para dar razón de lo físico, o sea, del universo material, ¿no? Concretamente la teoría de la causalidad, la famosa teoría de las 4 causas, y la teoría hilemórfica, que es la explicación aristotélica, digamos, de la estructura fundamental de los seres corpóreos. Todos los seres corpóreos, los seres naturales, digamos, son compuestos de materia y forma. Eso es lo que significa hilemórfico en griego, ¿no? Hyle es una palabra griega que traducimos como materia, y morfé, que es forma, ¿no? Bueno, pues esto realmente son puntos muy clave de la filosofía aristotélica, ya digo, aunque propiamente son conceptos metafísicos, están elaborados fundamentalmente para dar razón de los fenómenos físicos, de los fenómenos naturales. Y por eso tienen, aunque luego también tienen un desarrollo en los libros de la metafísica, tienen también su lugar adecuado aquí, ¿no? En la física filosófica, llamémosle así. Bien, la teoría de las 4 causas, bueno, las 4 causas pues son 2 causas inmanentes, que son la causa material y la causa formal, y 2 causas transeúntes o trascendentes, podríamos decir, que son la causa eficiente y la causa final. En general, la causalidad es la influencia, el influjo, digamos, que tienen unos entes sobre otros. Y el principio de causalidad, que para Aristóteles es uno de esos axiomas primeros que están, por decirlo así, no sé, como en el rango de los primeros principios, pues en el fondo lo que viene a decir es que nada comienza a ser si no es producido o causado en el ser, o dicho a la inversa, ¿no? Nada comienza a ser por sí mismo. Evidentemente, para comenzar a ser, es preciso previamente no ser. Y el no ser, la nada, es incapaz de nada. Y de la nada no puede salir nada, ¿no? Porque no es. Y para que la nada fuese, digamos, materia prima de algo,
pues tendría que ser algo. En ese sentido, pues de la nada, nada sale, como dicen los medievales, ¿no? Ex nihilo nihil fit. La nada nadea, diría muchos siglos después Heidegger, con un poquito de sentido del humor, ¿no? O sea, la nada no da de sí nada. En cierto modo, lo que pone de relieve Aristóteles es que el absurdo de la noción de algo que se cause a sí mismo en el ser, ¿no? La noción misma de causa sui, o sea, de algo que se hace ser a sí mismo, entraña una contradicción absoluta, ¿no? Porque para que algo fuese causa de su propio ser, en primer término tendría que no ser, para poder comenzar a ser. Y en segundo término tendría que ser para poder, digamos, hacer algo, ¿no? Porque la nada no puede hacer nada, ¿no? O sea, para que algo fuese causa sui, causa de sí mismo, en el ser, haría falta estas dos cosas estrictamente contradictorias. Que no fuese, para poder comenzar a ser, y al mismo tiempo que fuese. Porque, digamos, nadie da lo que no tiene, ¿no? Y para dar el ser hace falta ser. Con lo cual, digamos, todo lo que comienza a ser requiere de una causa que lo ponga en ser. Esto podría ser, digamos, una formulación típica del principio de causalidad o del axioma fundamental, ¿no? O dicho en los términos de los racionalistas modernos, ¿no? Ya del siglo XVII, por ejemplo, tal como lo plantea Leibniz, pues el principio de razón suficiente, ¿no? Nada comienza a ser si no tiene una razón suficiente de ser. Esto podría interpretarse como una formulación moderna, un poquito ya más racionalista, pero en el fondo del principio de causalidad aristotélico, ¿no? Bueno, los tipos de causa, estos que mencionó antes, de los que se trata ahí concretamente en el libro cuarto de la física, pues son estos que mencionó, ¿no? La causa material y la causa formal, que son causas inmanentes, es decir, causan a su efecto, pero desde dentro del efecto. Eso es lo que significa inmanente, ¿no? Que permanecen, que están dentro de algo, ¿no? Del efecto. Bueno, pues digamos, una forma de influjo, y por cierto de influjo mutuo, o sea, pues es el que se da entre el principio en virtud del cual cada cuerpo es un cuerpo, que eso es lo que Aristóteles llama materia prima, es el principio de la materialidad de los cuerpos y el principio en función del cual un cuerpo es tal cuerpo y no otra cosa. Esto es concretamente la forma. Bueno, pues la materia prima es aquello que hace que esta mesa que tengo delante sea cuerpo y la forma sustancial es lo que hace que sea mesa.
evidentemente yo no puedo separar en esta mesa su ser corpóreo de su ser mesa. No se trata, la composición ilemórfica no es una composición física, ni tampoco química, ¿no? No es un agregado, digamos, de partes que puedan separarse o desagregarse. Es una composición metafísica. Y lo propio de una composición metafísica es que los componentes están completamente integrados de manera inseparable, ¿no? O sea, yo en un agregado químico, pues sí que puedo, a lo mejor aplicando no sé, pues un fenómeno de estos de diálisis o algo así, pues yo puedo, pues no sé, separar, por ejemplo, el H2 del O en el agua, ¿no? O sea, producir una reacción química y separar el oxígeno del hidrógeno. O en una composición física, ¿no? Pues un agregado, por ejemplo, pétreo o mineral, pues el granito. El granito, pues usted está compuesto de mica, feldespato y no me acuerdo cuál era el otro componente. Cuarzo, esto. Cuarzo, mica y feldespato. Todavía me acuerdo de cuando lo estudié en la escuela esto. Bueno, pues a lo mejor no necesariamente con una reacción química, sino sencillamente con un escoplo y un martillo, o sea, un instrumento punzante, porque son elementos que son distinguibles a simple vista si yo veo un pedazo de granito. Pues yo podría separar ahí la mica del feldespato, de no sé qué. Bueno, en el caso de una composición metafísica, como es el de la composición ilemórfica, eso no es posible. Son inseparables. Y sin embargo, son realmente distintos, la materia y la forma. Aunque yo no pueda separar en esta mesa su ser mesa de su ser cuerpo, necesariamente tengo que distinguirlos. Porque si fuera lo mismo ser cuerpo que ser mesa, pues todo cuerpo sería mesa. Es decir, no habría... estaríamos en la hipótesis, por ejemplo, de Parménides, ¿no? Que pensaba que la naturaleza pues o sea, que el ser es único e inmutable y que en el fondo la apariencia de que hay muchas cosas, de que el ser es múltiple y además todas ellas están en perpetuo movimiento, pues eso es una apariencia engañosa. Es el engaño que nos producen los sentidos. Pero la razón, que es la que nos conduce por el camino de la verdad, el logos, pues nos dice que no, que en la realidad... Bueno, pues evidentemente para decir eso que dice Parménides hace falta, como hace él, pues negarle toda validez, digamos, toda credibilidad o todo valor cognoscitivo pues, a los sentidos, cosa que Aristóteles no hace, como hemos visto, ¿no? Él le da muchísima importancia al conocimiento sensible y a la experiencia, también la experiencia del sentido común. Y tanto los datos sensoriales como el sentido común nos ponen claramente en relieve que, oye usted, que el mundo es un todo con partes muy distintas, muy variadas y además muy variables todas ellas. O sea, que están cambiando mucho, ¿no? Bueno, pues en cierto modo la teoría ilemórfica lo que viene a poner de relieve es que lo que hace variadas a las cosas en el universo material, o el principio, digamos, que da lugar o que produce, digamos, la variedad en los cuerpos, es siempre una forma que determina a la materia, en cada caso, a ser esto o lo otro. Mesa, silla, ratón, o agua, o árbol, o piedra, ¿no? Mientras que
lo que da razón, digamos, de la unidad de todo el conjunto material, de todo el conjunto del universo, es precisamente la materia prima. La materia prima esto realmente es un concepto difícil de entender, porque no tiene, digamos, ningún correlato sensible, es un concepto muy abstracto, pero que está justamente pensado para dar razón de lo que nosotros vemos. El concepto de materia prima es el concepto, según Aristóteles, de algo que es común a todos los cuerpos. Es aquello de lo que está hecho todo. Y en ese sentido la materia prima es causa, o sea, es causa material. Causa material es aquello en lo cual y de lo cual está hecho algo. Bueno, pues la tesis aristotélica de la teoría hilemórfica es que la materia es común a todos los cuerpos y lo que los singulariza es justamente la forma que la materia prima recibe. ¿En qué sentido la forma es causa formal? Pues en el sentido de que la forma determina a la materia a ser, o sea, este cuerpo, esta mesa o la silla o lo que sea, ¿no? ¿Y en qué sentido determina, digamos, la causa formal a la causa, perdón, la causa material, la causa formal? O sea, ¿en qué sentido influye la materia prima en la forma sustancial? ¿O por qué la materia prima es causa? Porque más bien uno podría pensar que, claro, la causa siempre es activa, mientras que la materia prima más bien es pasiva, es receptora, ¿no? Pero es causa en el sentido de que la materia prima es la que sujeta a la forma. O sea, es la que le da a la forma una sujeción real. No podría haber realmente ser mesa, que es una forma de ser, si el ser mesa no estuviera sujetado, digamos, por una materia concreta. En ese sentido, la causa formal y la causa material son causas mutuas y el influjo de ambas es un influjo mutuo, es una interdependencia. La causa formal hace ser de un modo o de otro a las cosas y en ese sentido hace algo con ellas, o sea, influye en ellas, desde dentro de ellas, en ese sentido es causa inmanente, mientras que la causa material influye en la formal dándole, repito, sujeción, o sea, dándole concreción subjetiva, dándole, por decirlo así, un soporte real. Porque, repito, no es posible ser mesa sin serlo de forma corpórea. Bueno, pues eso es un poco, ya digo, es una teoría metafísica, desde luego, porque nadie ha visto, vamos, la forma, evidentemente es metafísica, y la materia prima también es metafísica. O sea, la materia prima no es material, no es corpórea. Es el principio de la corporeidad de los cuerpos, pero ella misma no es corpórea. Lo que es corpóreo es esta mesa. Y esta mesa es, en términos aristotélicos, es una sustancia que es un compuesto de materia y forma, o sea, un compuesto hilemórfico. Eso es lo que, digamos, es una sustancia material, ¿no? Pero la materialidad o la corporeidad de esta sustancia no es propiamente material ni corpórea, es metafísica. Y eso, en términos aristotélicos, se llama la materia prima. ¿Cómo elabora Aristóteles este concepto de materia prima? Pues fundamentalmente a partir de la experiencia del cambio, y concretamente de un cambio que es el, el más radical que se da en la naturaleza.
que es lo que él llama en griego metábole, o nosotros traducimos como cambio sustancial. O sea, el cambio puede ser fundamentalmente de dos maneras. Hay dos especies de cambio. El cambio sustancial, lo que él llama metábole, y el cambio accidental, que él llama kinesis en griego, ¿no? El cambio accidental es, digamos, la mutación de un ente en la cual varían algunas, digamos, algunas características, por decirlo así, adjetivas del ente. Podríamos decir, algunos accidentes. Por ejemplo, si yo esta mesa la muevo, la desplazo de sitio, pues estoy produciendo en ella un cambio accidental, porque está cambiando de sitio, o sea, del lugar, y el lugar es un accidente. Dentro de la... Bueno, esto sobre todo Aristóteles lo trata en la metafísica. Los modos más cardinales del ser pues son la sustancia, que es el ser en sí, y los accidentes, que son 9 modos de ser en otro. Esto es un concepto más metafísico que físico. Bueno, realmente también estos otros que estamos examinando ahora son metafísicos, pero insisto, están más pensados para dar razón de lo físico, o sea, y concretamente esta cuestión del cambio, o sea, algo puede cambiar, digamos, en sus modos de ser más eventuales o más superficiales, como por ejemplo el estar aquí o estar allí. Y el pasar de estar aquí a estar allí, o sea, el desplazamiento hasta allí, pues es un cambio en el cual el sujeto que cambia sigue siendo sustantivamente el mismo. Cambia, por decirlo así, algo más superficial, más adjetivo, ¿no? Como es, o por ejemplo, si yo a esta mesa pues la pinto de blanco. Ustedes no la ven, pero yo les aseguro que la mesa sobre la que me apoyo ahora mismo es marrón. Bueno, pues yo podría coger una pintura blanca y pintarla de blanco. Evidentemente, eso es un cambio de esta mesa, pero es un cambio también adjetivo, accidental, no es... O sea, sustantivamente sigue siendo la misma mesa, aunque no sea de la misma manera. Cambia en ella también un accidente, en este caso una cualidad, que sería el color, ¿no? O yo qué sé, un ser vivo, por ejemplo, el crecimiento de un ser vivo, pues también es un cambio accidental. Porque en el fondo sigue siendo el mismo, aunque no sea lo mismo, valga decir así, ¿no? Como dicen las mamás, bueno, pues cuando ven crecer a sus nenes, a sus bebitos, sobre todo cuando ya han crecido, no sé, ya tienen 15 añitos o 20 añitos y tal, y se acuerdan de cuando eran bebés, pues claro, ven claramente todo lo que ha cambiado la criatura, ¿no? Y dicen, no pareces el mismo. Bueno, realmente eres el mismo, ahora que tienes 20 años, que cuando tenías 2 meses, eras recién nacido. Eres el mismo, pero ciertamente no eres lo mismo. O sea, claramente pues, has crecido, te has hecho más alto, más fuerte, etcétera, ¿no? Esto es lo propio del cambio occidental, digamos, que cambia, digamos, cambian modos de ser adjetivos o accidentales o eventuales, podríamos decir. Mientras que en el cambio sustancial cambia de ser lo más sustantivo, digamos, la forma sustancial, no formas accidentales,
sino lo que sustantiva o sustancialmente es una cosa. Por ejemplo, si yo le prendo fuego a esta mesa, pues produzco en ella un cambio sustancial. O sea, deja de ser mesa, no simplemente deja de ser marrón o de estar aquí, que eso es más eventual, más adjetivo, sino que deja de ser lo que sustantivamente es, a saber, mesa, para ser, pues, yo qué sé, pues ceniza. O si yo me fumo un cigarrillo por la combustión de un combustible, evidentemente es un cambio sustancial, ¿no? O, por ejemplo, la generación de un ser vivo. Pues oiga usted, la semilla no es el árbol que de ella procede. Entre la semilla y el árbol ha habido un cambio sustancial. Las células sexuales, lo que llaman los biólogos los gametos, no son seres humanos, aunque sean, por decirlo así, la semilla, ¿no? Lo que constituye un ser humano es justamente la fusión de los dos gametos diferenciados, ¿no? Pues el óvulo y el espermatozoide. Cuando efectivamente uno fecunda al otro, o sea, cuando se funden, cuando el espermatozoide penetra, digamos, la capa, digamos, externa del ovocito, pues entonces ahí se produce un cambio sustancial del tipo generación, que es una metabole, o sea, es un cambio a ser otra cosa, no a ser de otro modo, como ocurriría si yo lo pinto esta mesa de blanco, ¿no? Sino a ser otra cosa. Bueno, pues en el fondo Aristóteles piensa la teoría hilemórfica justamente para dar razón de este tipo de cambios tan radicales que se dan en la naturaleza, en los que algo no simplemente deja de ser de un modo para ser de otro modo, sino que algo deja de ser lo que era para comenzar a ser otra cosa. El cambio sustancial puede tener dos formas, o bien la generación o bien la corrupción. Y en último término, esos dos modos son estrictamente complementarios. O sea, siempre que se genera algo, se corrompe aquello a partir de lo cual se genera, ¿no? O sea, siempre que se genera el árbol es a partir de la corrupción de la semilla. O sea, la semilla deja de ser semilla y comienza a ser árbol, ¿no? Se genera la ceniza a partir de la corrupción del combustible, o sea, de la combustión misma, ¿no? Se genera un cadáver a partir de la muerte de un ser vivo, ¿no? La muerte, claro, es corrupción, ¿no? Bueno, pero claro, para dar razón filosófica, metafísica, de estos fenómenos físicos, Aristóteles piensa que en todo cambio tiene que haber algo que no cambie y que justamente sea lo que da razón y sujeción al ser que cambia antes, durante y después del cambio. O sea, para que algo se mute en otra cosa, hace falta que ambos tengan algo común, digamos, que haya un puente común que conecte lo que una cosa era antes y lo que pasa a ser después. Porque de lo contrario, si no hubiera algo común, por ejemplo, entre el tabaco y la ceniza que surge de la corrupción o de la combustión del tabaco, pues entonces la combustión de un cigarrillo habría que interpretarla de una forma completamente contraintuitiva como creación de ceniza y aniquilación de tabaco. Y evidentemente eso es contrario
a la intuición empírica que nosotros tenemos cuando vemos a alguien fumando, ¿no? O cuando vemos una combustión en general. No es que se cree la ceniza, porque la creación siempre es, repito, a partir de la nada. Algo comienza a ser si previamente no era. Lo que nosotros intuimos es que lo que aquí ocurre no es una creación de cenizas, sino que es una transformación de algo en otra cosa. O sea, no es que deje de ser ese algo, sino que ese algo se muta en otra cosa. Por tanto, no es un paso del no ser al ser, la generación, al igual que la corrupción tampoco sería un paso del ser al no ser, no sería una aniquilación, ¿no? Sino que es justamente la transformación de algo que era una cosa en algo que pasa a ser otra cosa. Lo que sujeta, digamos, lo que da sujeción al cambio accidental claramente es la sustancia. O sea, es la misma mesa la que sigue siendo después de que yo la pinte de blanco. La mesa esta, que antes era marrón y después de pintarla yo, pues pasa a ser blanca, es la que sujeta el cambio accidental, en este caso cromático, que consiste en pintarla de blanco. O la mesa, pues también es el sujeto del cambio accidental que consiste en el desplazamiento. Sigue siendo la misma cuando está aquí que cuando está allá después de que yo la traslade. Mientras que en estos otros cambios que son más radicales, es decir, que no se pasa meramente de ser de una manera a ser de otra, sino que se pasa de ser una cosa a ser otra, pues para que el cambio sea real, insisto, tiene que haber una entidad que permanezca en y durante el cambio, justamente sustentando esa nueva forma sustancial que surge a partir de la antigua que se corrompe. Pues ese elemento común que hace, digamos, posible el tránsito, la metabolea, el cambio sustancial, es justamente lo que Aristóteles llama materia prima. Es el principio común de la permanencia y también del cambio de todo ser corpóreo. Y es, en el fondo, la razón última de su corporeidad. Aunque, repito, ella misma no es corpórea, no es material, es metafísica. Realmente esta explicación aristotélica, que puede parecer un poco compleja, realmente es compleja porque es un concepto muy abstracto. El de, piensen ustedes, digamos, todo lo que hay que cerrar los ojos para pensar. Evidentemente no es posible imaginarlo. Nosotros no tenemos ninguna imagen con la que podamos asociar el concepto de materia prima, ¿no? Bueno, en cierto modo sí, podemos pensar, por ejemplo, claro, el concepto de materias primas industriales, por ejemplo, que se maneja en el discurso de la economía, ¿no? Pues cuando se habla de las materias primas, pues bueno, en cierto modo también se habla de una causa material, ¿no? Aquello de lo que están hechos, por ejemplo, ciertos productos industriales. Uno puede pensar que la madera pues es la materia prima de toda la industria, no sé, maderera, o de toda la industria de la construcción de muebles. Bueno, aunque ahora hay muebles de todo tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, sí, es una cierta imagen que nos puede servir trascendiéndola, pero tenemos que trascender mucho la imagen de las materias primas, por ejemplo, industriales,
para llegar al concepto metafísico de materia prima. En último término, porque claro, la madera, aunque sea causa material de los muebles de madera, o sea, aunque sea el material o el elemento que usan los carpinteros o los ebanistas, en último término es materia prima, pero con forma sustancial de madera. Bueno, al principio será la forma sustancial de un árbol, por ejemplo, o de un arbusto, y luego será la forma sustancial pues, de un tablón, que es lo primero que hace la industria con los árboles, bueno, pues cortarlos y bueno, pues separarlos en tablones y tal. Y luego ya pues el tablón a lo mejor pues ya lo convierten en un tocón no sé qué, del cual ya pues, van puliendo y al final sale pues yo qué sé, pues un mueble o una estatua de madera, pues con la forma de una virgen o la forma del Moisés, de Miguel Ángel. Bueno, ese no está hecho de madera, está hecho de mármol, pero bueno. Uno puede emplear esas imágenes de los materiales de los que algo está hecho y es una cierta imagen que, bueno, purificándola mucho, digamos, catartizándola mucho, pues a lo mejor nos puede inducir hacia el concepto metafísico de materia prima. Pero de todas maneras hay que abstraer mucho más para llegar ahí, ¿no? Porque en último término, y esto es lo que no se puede imaginar de ninguna manera, la materia prima es común a todos los cuerpos. Esto es, por ejemplo, la idea que está en el fondo pues de lo que pretendían los alquimistas medievales, que son en cierto modo el precedente de la química moderna, ¿no? Pues los alquimistas eran unos tipos curiosos que trataban de buscar lo que se llamaba la piedra filosofal, que era un material supuestamente en contacto con el cual cualquier cosa podría convertirse en oro. Es todo el mito este famoso del rey Midas, ¿no? Que el pobre, claro, se muere de hambre, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero claro, el oro no se puede comer. Entonces, cada vez que agarraba un bocadillo, pues aquello ya resultaba incomestible. Y el pobre acabó muerto de hambre. Pero bueno, toda esta cosa que tiene mucho de, claro, de cuento, de mitología, tal. Pero en el fondo, que es el precedente, repito, de la química moderna, en el fondo está inspirado en la teoría hilemórfica. O sea, si el principio arquitectónico de toda la naturaleza es algo que es uno e invariable, la materia prima es la misma en todos los cuerpos, pues entonces, en último término, todo se puede convertir en todo. O sea, lo que hace que las cosas sean distintas, variadas y variables, en último término es, claro, la forma, no la materia. Ese es el principio, digamos, que singulariza los cuerpos, ¿no? Repito. Mientras que la materia prima es común a todos ellos. ¿Pero eso qué significa? Pues que todo se puede convertir en todo. Yo puedo convertir, pues no sé, a lo mejor 3 toneladas métricas de agua de mar pues en un gramo de oro. Ciertamente, a lo mejor no puedo hacerlo de forma física o de forma técnica, o sea, necesitaría disponer, pues yo qué sé, de un acelerador de partículas verdaderamente, bueno, increíblemente grande y además muy complejo, muy sofisticado, pues para poder convertir pues, 3 toneladas métricas de agua de mar en un gramo de oro. Pero teóricamente eso es posible, de acuerdo con la teoría hilemórfica.
fíjense ustedes que esa es la intuición, por ejemplo, que está presente en, pues en toda la física cuántica, ¿no? Por lo menos en las versiones primeras de ella, las de Max Planck, Heisenberg, todos estos, claro, decían que en el fondo todo está hecho de lo mismo. Pues, bueno, unos decían que eran quarks, otros decían que eran moléculas de hidrógeno, creo que esto es lo que decía Heisenberg, ¿no? Bueno, luego ya pues variará, pero en el fondo la idea de que todo está hecho de lo mismo es la que inspira tanto la teoría heliomórfica de Aristóteles como 23 siglos después la física cuántica. Y bueno, aunque de una forma bastante curiosa, lo que está en la inspiración originaria de los alquimistas, que son los precedentes de la química. Con esto quiero decir que, bueno, evidentemente la teoría de Aristóteles vista a lo mejor desde una perspectiva moderna o desde la perspectiva, yo qué sé, pues de la física mecánica de Newton y tal, pues puede parecer un cuento chino, una cosa completamente mitológica, pero es de todo menos un cuento chino, es una cosa que está muy pensada. Aunque evidentemente, repito, no pretende ser una teoría, o sea, una explicación química ni física, sino más bien una explicación metafísica, pero que está en la base del comportamiento de los fenómenos físicos, de los fenómenos químicos y, por supuesto, de los fenómenos biológicos también. O sea, en el caso de los seres vivos, la forma sustancial, según Aristóteles, es el alma. Y la causa material es el cuerpo. Pero la hibridación que se da entre el alma y el cuerpo, por cierto que para Aristóteles todo ser vivo tiene alma, ¿no? Pues la hibridación es una hibridación hilemórfica, es una compenetración total, en el sentido de que, claro, no puede haber una forma que no informe a algo que le hace de sujeto y por tanto lo sujeta en el ser, y tampoco puede haber una materia que sea completamente amorfa o deforme. La materia siempre está informada, ¿no?, por algo distinto de ella, pero con lo que se compenetra plenamente. Y la forma, repito, necesariamente ha de informar algo que le hace de sujeto, o sea, que le da sujeción en el ser y concreción ontológica, ¿no? Bueno, pues eso mismo pasa en los seres vivos. Un animal irracional o el animal racional, como es el caso nuestro, los seres humanos, pues es un compuesto psicosomático, o sea, de cuerpo y alma, en el cual, digamos, el alma está esencialmente incorporada y el cuerpo, por decirlo así, está esencialmente animado. ¿No? Y en cuanto, o sea, la muerte supone no un cambio accidental, sino un cambio sustancial, repito, es una corrupción. O sea, ya no es hombre el cadáver. Bueno, en el fondo eso es lo que significa también en latín la palabra ánima, ¿no? O en griego psique. Psique es lo que traducen los latinos como alma y nosotros como, o sea, ánima y nosotros como alma, ¿no? Es lo que anima, en el sentido de que vivifica internamente, pues a ciertos cuerpos de la naturaleza, los seres vivos, que tienen una actividad inmanente, o sea, una actividad interior, una cierta capacidad de obrar por sí mismos y por ellos mismos y sobre sí mismos, ¿no?
Ahí está, por ejemplo, pues toda la actividad vegetativa, que es la específica de los seres vivos vegetales. Pues la nutrición, por ejemplo, es una función vegetativa. La reproducción también es una función vegetativa. El crecimiento es una función vegetativa y es una función, digamos, anímica, una función vital, por tanto, una actividad inmanente del ser vivo, pues porque no, o sea, una planta no crece porque la estires, ¿no? Sino porque tiene dentro de ella un dinamismo interno que hace posible que sea ella por la que metaboliza los nutrientes del terreno, pues el abono, el agua, pues lo que realiza la función fotosintética, etcétera, y convierte pues esos nutrientes en savia, y luego la savia pues en fibra, y luego de ahí sale la flor, el fruto, etcétera, ¿no? O lo mismo pasa con las funciones reproductivas en las plantas y en los animales, etcétera. Todo esto son, digamos, dinamismos que encontramos en la naturaleza, cuyo principio, digamos, principio original es un principio de tipo formal, no es propiamente material. O sea, el dinamismo psíquico, por ejemplo, en el ser humano, evidentemente no sería posible, de acuerdo con la teoría lemórfica, si el ser humano no tuviese cerebro, ¿no? O sea, si nosotros no tuviésemos cerebro, pues no podríamos pensar ni podríamos querer, que son las funciones específicas, digamos, del psiquismo superior, ¿no? De lo que llama Aristóteles el alma racional. Bueno, evidentemente, pues claro, si uno está descerebrado o si carecemos de hierro cerebral suficiente, o yo qué sé, o de sinapsis neurales, o sea, las conexiones entre las neuronas y tal, pues no podríamos pensar, ni podríamos resolver problemas de matemáticas, ni podríamos deliberar, ni decidir, pero tampoco podríamos ejercer funciones de tipo sensitivo, como por ejemplo ver o oír o tocar, ni tampoco vegetativo, como por ejemplo esto, crecer o nutrirnos, ¿no? Pero en último término, aunque todas esas operaciones requieran de un, digamos, demanden residir en un organismo suficientemente dispuesto para ellas, o sea, en un cuerpo adecuado, digamos, con los órganos, yo qué sé, pues con el cerebro, con el sistema nervioso central, con las conexiones neurales, con la conexión entre el cerebro, por ejemplo, y el ojo a través del nervio óptico, pues evidentemente nosotros no podíamos ver, si no tuviéramos una disposición orgánica, fisiológica, pero realmente la función, en este caso sensitiva, no vegetativa, de ver o de tocar, no es propiamente una función material. Dicho de forma más clara, o sea, yo no puedo ver si no tengo ojos, pero quien ve no son mis ojos, sino yo, gracias a los ojos. Bueno, y gracias a que el ojo está conectado mediante el nervio óptico, pues con el sistema nervioso central, con el tronco cerebral, etc. Bueno, con la parte del cerebro pues que sea más competente con esto, que yo no sé si es una parte occipital o frontal o lateral, o no lo sé. Pero bueno, eso. En cualquier caso, la teoría lemórfica ayuda a entender muy bien
bueno, por lo menos ayuda a entender algo o a aproximarse a un fenómeno que aparentemente es muy misterioso, ¿no? Que es el fenómeno del conocimiento, por ejemplo, o en general el fenómeno de la vida. O sea, las funciones psíquicas efectivamente necesitan de una sede orgánica, pero ellas mismas no son funciones orgánicas. O sea, ver o mucho menos, ¿verdad?, pues resolver una ecuación de tercer grado no es una cuestión de sinapsis cerebrales, ni de, yo qué sé, ni de cantidad de hierro cerebral, o de reacciones electromagnéticas del cerebro. Bueno, es evidente que yo puedo medir de forma externa la actividad cerebral de una persona, pues yo qué sé, poniéndole pues un electroencefalograma, ¿no? Haciéndole una... Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente, bueno, pues eso sí que está bastante estudiado, que la neurología, las ciencias, digamos, está todavía en parihuelas y está, bueno, o sea, hay muchísimo misterio todavía. Pero bueno, algunas cosas sí que se han logrado descubrir, ¿no? Por ejemplo, localizar en algunas zonas del cerebro, pues algunas funciones u otras, ¿no? Y bueno, y desde luego está claro que la actividad cerebral se puede medir en términos de impulsos electromagnéticos, o sea, con un aparato que mide, digamos, pues los electrones, ¿verdad?, pues que envían o se envían mutuamente las neuronas o al tronco cerebral, etc. Todo eso más o menos se sabe, pero una cosa es afirmar eso, es decir, afirmar que hace falta una sede material, orgánica, y una disposición suficiente de esa sede material para poder, yo qué sé, pues realizar no sé, esos dinamismos electromagnéticos. Y otra cosa es pensar que no sé, que el pensamiento matemático es una cuestión de neurotransmisores o de, no sé, electroencefalograma, ¿no? Esto, hay gente para todo y gente que intenta pedirle peras al olmo bueno, y piensan que el día que la neurología se haya desarrollado suficientemente, desde luego ahora ya digo, está en una situación muy de comienzo, ¿no? Pero cuando se haya desarrollado suficientemente, pues claro, poniéndole a una persona pues, un chip en la cabeza o midiendo su actividad electromagnética del cerebro, pues podremos descubrir qué es lo que está pensando o podremos, no sé, adelantarnos incluso a sus pensamientos. Esto es una cosa absolutamente de película gringa, ¿no? Pero está fuera de toda realidad y de toda sensatez. Bueno, pues Aristóteles ayuda a entender esto. Bueno, y luego está pues, lo de las causas trascendentes. O sea, estas dos, la materia y la forma, son causas inmanentes, ¿no? Pero luego están las causas trascendentes o transientes. O sea, las que causan el efecto, pero desde fuera del efecto. Que esas son dos, ¿no? La causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es el agente, ¿no? Bueno, esto, algunos manuales de cosmología aristotélica pues, suelen poner el típico ejemplo
para explicar esta teoría de las 4 causas, pues de una estatua, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues podemos verlo como efecto de 4 factores causales, ¿no? El Moisés de Miguel Ángel, pues claro, tiene 2 causas inmanentes, que son, en primer término, la causa material, que sería el mármol, del que está hecho esa estatua, la causa formal, que sería la forma, o bueno, si quieren ustedes la figura, bueno, no es exactamente lo mismo que figura, pero bueno, para no entrar en muchos dibujos, la figura, digamos, del Miguel Ángel que acaba, por decirlo así, compenetrada con el mármol, ¿no? O bueno, o la figura de otra cosa que acaba compenetrada con la madera, o con el hierro, o con el bronce, en caso de cualquier otra estatua, ¿no? Y luego, causando la estatua de Moisés, pero desde fuera de ella, estarían, en primer lugar, el propio Miguel Ángel, o sea, el escultor, que sería la causa agente, y la idea, digamos que quizá a lo mejor Miguel Ángel plasmó antes de ponerse a esculpir, pues en un boceto, ¿no? O sea, lo que él quería realmente conseguir con esa escultura. Eso es la causa final. En cierto modo, la causa final, claro, tiene una cierta analogía con la causa formal. Se podría decir que, claro, en último término, una buena escultura, que obviamente es la obra de un buen escultor, lo que consigue es que la causa formal acabe siendo la misma que la causa final. O sea, que finalmente la escultura contenga internamente, como su forma, como su figura, justamente la idea que estaba ya antes de esculpir en el escultor, ¿no? En cierto modo se puede pensar que una buena escultura pues, es la que consigue, digamos, inculcar o entrañar dentro de la materia pues, la idea que tiene el agente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el agente? Pues justamente educir o educar, o sea, sonsacar de las posibilidades de esa materia que son infinitas. Ese trozo, ese bloque de mármol podría llegar a ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero Miguel Ángel ha logrado educar el mármol, en el sentido original de esa expresión, o sea, educir de entre las infinitas posibilidades de ese mármol, pues justamente la forma de Miguel Ángel, que es la que él quería al principio. Esa es la causalidad propia del agente, ¿no? Educir una forma de una materia, o mejor dicho, inculcar una forma en una materia. Bueno, ambas cosas creo que se pueden decir. Mientras que la causalidad propia del fin, y esto es realmente una aportación, a mí me parece decisiva, de Aristóteles, no solamente en filosofía, sino en la ciencia o para la ciencia incluso moderna y contemporánea. El gran hallazgo de Aristóteles en esta teoría de la causalidad es justamente el influjo peculiar que tiene la causa final, que es un influjo realmente metafísico. Mientras que las otras 3 causas tienen un influjo
físico, por decirlo así. O sea, influyen las dos primeras desde el propio ser del efecto, desde la propia interioridad del efecto, ¿no? Por eso son causas inmanentes. Y la causa eficiente influye desde fuera, pero en el fondo, ¿cómo diría? Moviendo o empujando una sobre la otra, o sea, la forma sobre la materia, inculcándola, ¿no? Físicamente. Mientras que la causa final ejerce un influjo metafísico, podríamos decir, no físico, o incluso desde el no ser, o desde el no ser aún. Dice Aristóteles, bueno, mejor, no lo dice Aristóteles, lo dice un aristotélico muy posterior que se llama Tomás de Aquino, pero lo dice inspirado en Aristóteles y comentando algunos textos de Aristóteles de la física precisamente. Dice, el fin, o sea, la causa final, es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Primum in intentione, ultimum in executione. O sea, lo primero que está en la intención de la gente, pero lo último que acaba siendo. O sea, lo que, repito, si ese agente es hábil, es eficaz, si es un buen escultor, en el caso del ejemplo que he puesto, pues lo que últimamente acaba consiguiendo es que eso que al principio estaba en su intención, quizá plasmado en un boceto, pues acabe efectivamente siendo la forma de la escultura de Moisés. Pero lo curioso de la causalidad eficiente es que mueve, por decirlo así, desde el no ser. Bueno, eso está mal dicho, porque evidentemente es real que la gente está pensando en una finalidad, cuando antes de ponerse a orar, incluso que esa finalidad está también presente durante la obra, ¿no? Durante la ejecución de la escultura, aunque solamente al final de ella, por decirlo así, esté ya completa, ¿no? Finalizada, valga decirlo así. Pero el fin, que no es la finalización, no es la terminación de la obra, sino la intención, esas dos cosas en alemán se distinguen muy bien. El Ende en alemán significa fin en el sentido de terminación de algo, por ejemplo, en un proceso, ¿no? Mientras que Ziele, escrito Ziele con Z, es el fin en el sentido de la meta que tú te propones. No la meta que consigues, o sea, la finalización de tu propósito, sino justamente el acto mismo de proponerte un fin, de perseguir una meta, ¿no? Bueno, pues esas dos cosas evidentemente influyen en el ser del efecto, claramente influyen en él, no se puede negar esa evidencia, y sin embargo influyen desde el todavía no ser. O sea, no es un influjo físico, no es un influjo mecánico, es un influjo puramente intencional. Es una fuerza, digamos, la del fin, que no mueve por impulsión, como yo puedo empujar, no sé, por ejemplo, esta mesa, sino que mueve por modo de atracción. El fin no empuja, no impulsa nada, ni tampoco por tracción, sino por atracción, que es una cosa muy distinta. Eso es lo que en latín se llama intentio, ¿no? O intención. Y sin embargo, pues habría que estar ciego para negar el influjo, o sea, la influencia real que tiene, por ejemplo, en muchas conductas humanas,
pues ciertos ideales o ciertos valores, por ejemplo, que nos mueven, pero desde el no ser, porque los valores no están aquí o allá, o los ideales, pues bueno, pueden ser proyectos de futuro, y en tanto que son proyectos futuros, pues mire usted, todavía no son. Y todavía no ser significa no ser, todavía, o sea, mueven desde el no ser, desde la nada. Y sin embargo mueven, y mueven a mucha gente. La idea de Aristóteles es que hay una teleología, o sea, un influjo causal, eso es lo que significa telos en griego, ¿no? El fin. Hay una teleología inmanente en todo el mundo físico. O sea, el comportamiento de los fenómenos físicos, de los seres naturales, muy especialmente esto es visible en el caso de los seres vivos, claro. Es incomprensible solo desde una perspectiva, digámoslo así, mecánica, ¿no? O sea, entendiendo que el movimiento simplemente es, pues eso, como diría Newton, ¿no? Pues la resultante de un par de fuerzas, ¿no? Es sencillamente el resultado de una acción de empujar algo en una dirección, ¿no? O de empujar o tirar, ¿no? No, el paradigma, digamos, de la física mecánica, la mecánica de Newton, lo que ha hecho es, bueno, y según algunos, ese paradigma ha sido un cambio paradigmático respecto de toda la física inspirada en la teoría ilemórfica, claro. Bueno, sin confundir esas dos cosas, porque yo creo que no son lo mismo. Desde luego, Newton es el que alumbró la mecánica, ¿no? O la física mecánica, o sea, toda la explicación física del movimiento, desplazamiento, de la traslación, etcétera, sobre todo todos los estudios que él hizo, por ejemplo, sobre la balística, ¿no? O sea, en función del famoso, los ejes estos de coordenadas, ¿no? El tiempo y el espacio, pues tú puedes hacer cálculos de gran aproximación, incluso de gran exactitud, pues sobre las trayectorias de un proyectil o, yo qué sé, pues las trayectorias de un satélite en función de la gravedad y todas estas cosas, ¿no? Pues todo eso evidentemente explica una parte muy importante de los fenómenos naturales, que son los fenómenos mecánicos, es decir, los cambios que son meramente efectos resultantes, dicho en los términos de Newton, ¿no? Pues de un par de fuerzas, o sea, de un mutuo influjo o compensación entre, por ejemplo, la gravedad o la fuerza, pues no sé, pues otro elemento que empuja desde un lateral, o todas estas cosas pues, sirven para explicar, incluso para predecir pues, las trayectorias de los móviles, los movimientos de los astros, incluso pues también parte de los fenómenos del tipo de los agujeros negros en el espacio, ¿no? Pues que parece que succionan todo lo que está alrededor, pero en el fondo bueno, pues por un fenómeno gravitatorio, aunque con características quizás muy distintas de las que vemos aquí en la Tierra, ¿no? Pero hay otro tipo de fenómenos, y especialmente los que se ven en el mundo de la vida, que no se pueden explicar solamente en función de tracción o impulso. O sea, no son fenómenos mecánicos, sino que son fenómenos intencionales, teleológicos. Son fenómenos que dan razón, por ejemplo, pues de muchos comportamientos vitales en función de un fin que persiguen en cada caso.
Pues mire usted, no es nada fácil. A lo mejor resulta que pasado mañana alguien descubre que una explicación mecánica, por ejemplo, de los tropismos de las plantas, ¿no? Todo este fenómeno tan curioso de que hay plantas, el caso más claro es el girasol, ¿no? Pues yo qué sé, que se mueven, digamos, buscando el sol, por eso se llama así, girasol, ¿no? Bueno, no sé si allá en el Perú lo llaman así, pero o yo qué sé, o todos estos fenómenos, por ejemplo, que son, pues, muchos árboles no tienen, digamos, sus raíces orientadas hacia abajo en forma estrictamente gravitatoria, ¿no? Sino que sus raíces parece que están buscando y se desvían, pues hacia un terreno más húmedo, donde pueden encontrar más nutrientes, tal, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los animales, pues es clarísimo que muchas de las conductas de los animales se explican, bueno, pues por los instintos, o sea, no por fuerzas mecánicas en presencia, sino por intenciones ausentes. O sea, yo qué sé, porque tienen hambre o porque les llega la época de celo y buscan emparejarse, ¿verdad? Pues para procrear o yo qué sé, o el movimiento no sé, las traslaciones y transacciones verdaderamente asombrosas que se dan, por ejemplo, en el mundo de las aves migratorias, ¿no? Pues que sin tener brújulas ni cartas de navegación, pues son capaces de recorrer distancias de miles de kilómetros, pues a lo mejor en épocas frías dirigiéndose hacia el sur, o en las épocas de calor pues yendo hacia el norte, y además pasando siempre por los mismos sitios, porque ellas, entre comillas, saben, ¿no? No cuesta nada, para nada que sepan, no son inteligentes, pero da la impresión de que saben pues dónde están las corrientes más adecuadas, donde pueden hacer menos esfuerzo para volar, donde pueden estar los sitios así donde repostar, etc. Es una cosa verdaderamente asombrosa, no sé, mirar con detenimiento, como hacen los buenos científicos, ¿no? Y como ya nos enseñó a hacer Aristóteles, pues el comportamiento de los animales para descubrir que efectivamente en una proporción, quizás no del todo, pero una proporción altísima, es un comportamiento finalístico. O sea, es un comportamiento estrictamente intencional. O sea, que da la impresión de que ellos buscan un fin. Y eso es una acción inteligente. Porque un fin que es capaz de ordenar o de organizar la propia conducta en función de ese fin, eso es algo propio de la inteligencia. Dice Aristóteles que es propio del sabio ordenar. Ordenar en el sentido de tanto de organizar, o sea, de poner orden, como en el sentido de dar órdenes, o sea, de mandar. Esas dos operaciones son intelectuales, son operaciones que no puede realizar un ser inteligente. Y sin embargo resulta que hay muchos seres no inteligentes, patentemente las cigüeñas no son inteligentes, ni tampoco los ornitorrincos, y se comportan muy inteligentemente. O sea, todo esto es un poco el panorama que abrió Aristóteles con la idea de la teleología inmanente en el mundo físico y que en el fondo ha supuesto un paradigma fundamental para la ciencia moderna. O sea, la ciencia moderna, incluso cuando aplica, digamos, la herramienta matemática o estadística, sencillamente, pues eso, para medir presencias, ausencias y frecuencias, que es lo que hacen fundamentalmente los científicos en un laboratorio, y computar, ¿verdad?, pues, las variables y las constantes, en el fondo también están contando con la idea de que en la naturaleza las cosas se comportan buscando ciertos fines. O sea, de modo intencional.
Y eso es un paradigma, digamos, que ha abierto a la investigación científica pues, perspectivas de logros, digamos, de hipótesis y luego ya muchos de ellos se han convertido en modelos matemáticos, ¿verdad? Pues que ha sido fecundísimo. Y en ese sentido, vamos, no son pocos, desde luego no son, no son una excepción los científicos que dicen que, digamos, que el primer precedente en todas las ciencias naturales, tal como las conocemos hoy, es Aristóteles. Y yo creo que muy fundamentalmente por las cosas que dice en estos 8 libros de la física, ¿no? Cuando habla de la causalidad, de la teoría ilemórfica y especialmente cuando habla de la causa final. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes y yo no sé si ya les he contado demasiado. O quieren ustedes que hagamos una pausita, o a lo mejor continuar esto y acabar un poquito antes. Lo que ustedes digan, yo estoy a sus órdenes. Ya nos quedan 20 minutos, doctor. Ah, Una pequeña duda que yo tengo sí. en relación también a cambios accidentales. Se habla de segunda materia o materia segunda. No sé si usted ha explicado esto cuando hablaba de cambios sustanciales, pero refiriéndose a cosas físicas, ¿no? Y no al principio que viene a ser la materia prima. Ya. Sí, o sea, materia segunda, en la terminología de Aristóteles, equivaldría a la sustancia primera. O sea, sería, digamos, el ente corpóreo ya compuesto de materia prima y forma sustancial, pero que es sujeto de ulteriores formas que son las accidentales. O sea, de la misma manera que la materia prima es causa material respecto de la forma sustancial, la materia segunda sería causa material, pero respecto de las formas accidentales. O sea, los accidentes necesitan una sujeción en el ser, o sea, necesitan ser en otro. Eso es lo que en los términos de Aristóteles se llama inherir, ¿no? Es el modo esencial de ser de los accidentes, la inherencia, ¿no? O sea, el color de esta mesa no es en sí, sino que es en la mesa. El marrón no puede ser en sí, necesita de sustancias que los sujeten en el ser, ¿no? Bueno, en la medida en que en la sustancia, que de suyo es, digamos, un compuesto ilemórfico de materia prima y forma sustancial, pero en la medida en que ese compuesto a su vez puede ser causa material, o sea, receptora de nuevas formas que son las propias de los accidentes, pues se le llama materia segunda. ¿Por qué? Porque ya presupone la materia prima, que está, digamos, en la estructura ilemórfica de la sustancia primera. No sé si esto es demasiado lioso. O sea, la materia prima, se podría establecer esta especie de regla de 3, ¿no? La materia prima es a la forma sustancial lo mismo que la materia segunda es a la forma accidental. La materia prima sujeta en el ser a la forma sustancial, es decir, le da una sujeción y una concreción material, por ejemplo, al ser mesa, mientras que la materia segunda le da sujeción y concreción al ser marrón.
y por eso la materia segunda pues es otro nombre de la sustancia. ¿Se ve esto que digo? Más o menos. Sí, doctor, gracias. Nada, por Dios. Sí, profesor. Otra Sí. una pregunta. Las cuatro causas de Aristóteles, también es apropiado aplicarlas para entes no físicos, por ejemplo, una asociación, un club, ¿no? Una organización. Claro, claro, sí. Sí, es una buena cuestión. Desde luego, no lo serían en ningún caso las dos primeras que mencionamos, la causa material y la causa formal. Mejor dicho, no lo podrían ser la materia prima y la forma sustancial, porque esos son los principios, digamos, estructurales de un ser corpóreo. O sea, evidentemente, una entidad de tipo moral, como puede ser, por ejemplo, pues eso, una sociedad o aunque los miembros de esa sociedad, digamos, las personas físicas, sí que sean todas ellas sustancias corpóreas, la persona moral o la persona jurídica, pues evidentemente no tiene una entidad corpórea. Y en ese sentido no puede tener una estructura ilemórfica, porque la materia es el principio de la corporeidad de un cuerpo, ¿no? Aunque, repito, ella misma no sea corpórea. Y sin embargo, las otras dos causas yo creo que son perfectamente aplicables. Quizá, o sea, evidentemente, pues no sé, una entidad moral o una persona jurídica, pues responde a la iniciativa de alguien o de algunos que luego ya se asocian y que son, podríamos decir, los agentes o los factores, digamos, que hacen o que constituyen esa sociedad, y obviamente también responde a una finalidad, que son las que les lleva, ¿verdad?, pues a juntarse o a asociarse o a federarse o lo que sea, ¿no? Por tanto, la causa agente y la causa final, pues claramente. Quizá de una forma metafórica también se pueda hablar pues de una materia y de una forma de estas entidades de tipo moral, ¿no? O personas jurídicas, ¿no? Pues sí, se puede hablar de que hay un... Pero yo creo que de una materia y una forma de ellas, pero no en el sentido en el que habla Aristóteles cuando habla de la teoría ilemórfica, repito. Sería más bien un sentido más cercano, por ejemplo, al que emplea Kant cuando habla de la materia y la forma como contenido y estructuración de un contenido. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, pues una sociedad tiene un contenido que es material, que serán pues los socios de ella, los miembros de ella, y luego pues tiene una estructuración de ese contenido. Y eso podría ser algo parecido a la forma, ¿no? Que sería, pues yo qué sé, los estatutos, por ejemplo, que se han dado, o la organización que tienen, o la jerarquía, o vaya usted a saber. Pero esto yo creo que son maneras más metafóricas o impropias de referirse a la materia prima, y o sea, la materia y la forma. En el sentido propio de Aristóteles, la estructura ilemórfica, la composición ilemórfica es la estructura de seres materiales. Claro, claro.
yo diría eso. Sí, sí, profesor, sí, queda claro. Bien. ¿Y qué más cosas? Doctor, Sí. ¿se puede hablar de estas 4 causas como principios de inteligibilidad tal vez de las cosas o no es posible? En tanto que nuestros conocimientos mejoran en cuanto conocemos las causas de las cosas, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí. O sea, la forma de inteligibilidad, o sea, la forma de entender la realidad que procura ser la ciencia, evidentemente es una forma de entender no solamente las cosas, sino de entender el porqué de las cosas, o sea, sus causas. Eso es lo propio de la ciencia, es un conocimiento cierto por causas. Y en ese sentido, pues claro, la teoría de las causas presta, yo creo que un servicio muy peculiar a la intelección científica. Es verdad que también puede haber otras formas de entender la realidad no científicamente, que por supuesto se interesen por las causas, ¿no? Sí. Pero desde luego la forma, digamos, científica de entender algo es entender el porqué de ese algo. O sea, lo que intenta hacer la ciencia, bueno, supongo que cada una a su modo y habrá modos distintos, ¿no? Pero pues es establecer legalidades uniformes o uniformidades legales, o sea, leyes que explican en una forma, digamos, no casuística, ¿no? O sea, no simplemente atendiendo a un caso concreto, sino a uniformidades o universalidades, o sea, que explican comportamientos universales que se dan, por ejemplo, pues en todos los animales de esta especie, pues se comportan de esta manera, o todas las plantas, pues, bueno, o bueno, pues en todos los casos, ¿verdad? Pues yo qué sé, pues que se da, por ejemplo, una fase lunar, ¿eh? Es una cosa que les llamó mucho la atención a los griegos de esa época, ¿no? El influjo que tienen las fases lunares en todo el fenómeno de las mareas. Bueno, pues siempre que se da el cuarto menguante o el cuarto creciente, pues sube la marea. Bueno, pues estos son, en el fondo, las leyes que establecen los científicos. Bueno, no es que las establezcan, sino que las formulan tratando de dar razón, insisto, de comportamientos que no son casuales o casuísticos, sino que son muy generales, aunque quizá pueda haber excepciones, pero son comportamientos universales, y justamente porque yo he sabido detectar cuál es la causa típica, o sea, cuál es la explicación de ese tipo de fenómenos. Entonces, una vez que yo doy con el por qué ocurren ese tipo de fenómenos, pues entonces ya puedo establecer pues, una ley general. E incluso, pues ya digo, formularla mediante un modelo matemático que tiene, además de la capacidad explicativa, también una capacidad predictiva. O sea, una lógica que me permite decir lo que va a ocurrir siempre que se den pues no sé, estos factores antecedentes,
pues ocurrirá este tipo de fenómenos como efecto de esos antecedentes. O sea, dadas tales antecedentes, habrá tales consecuencias. Pues claro, eso es una legalidad uniforme que solamente es posible cuando tú conoces las causas, o sea, cuando conoces los antecedentes. Los factores, digamos, que tienen que darse antes o como condición para que luego ocurran otras cosas, ¿no? Creo yo que, desde luego, en la ciencia eso está muy presente. Probablemente también en otras formas de intelección de la realidad, pero desde luego en la intelección científica de forma clara.